El tema que me han solicitado desarrollar en esta tarde es la Biblia y el compromiso ciudadano. La consideración de esta cuestión es bien oportuna, ya que hace apenas 2 semanas atrás estábamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Una de las grandes contribuciones de Martín Lutero a la configuración del mundo moderno ha sido precisamente la recuperación de las enseñanzas bíblicas en relación con la responsabilidad ciudadana. Lutero expresó la esencia bíblico-teológica del ciudadano cristiano en su tratado sobre la libertad cristiana, especialmente cuando dice en uno de sus párrafos más conocidos: el cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Se deduce de todo lo dicho que el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y el prójimo. En Cristo por la fe, en el prójimo por el amor. Por la fe sale el cristiano de sí mismo y va a Dios. De Dios desciende el cristiano al prójimo por amor, pero siempre permanece en Dios y en el amor divino. He aquí la libertad verdadera, espiritual y cristiana, que libra al corazón de todo pecado, mandamiento y ley. La libertad que supera a toda otra, como los cielos superan la tierra. Quiera Dios hacernos comprender esa libertad y que la conservemos. Amén. Uno de los pasajes más conocidos de toda la literatura abundantísima que escribiera el gran reformador. Ahora, a fin de que el buen cristiano pudiese hacer una contribución significativa al conjunto de la sociedad de la que formaba parte, era imprescindible, según Lutero, su educación como tal. Esto es responsabilidad, o era en su pensamiento, responsabilidad prioritaria del propio ciudadano, que debía hacer todo lo posible por educar a sus hijos. En esto Lutero era bien claro y por eso señalaba con contundencia en uno de sus 2 escritos sobre la importancia de la educación lo siguiente. Decía él: considero que entre los pecados exteriores que comete el mundo, ninguno es tan grave delante de Dios, ni merece pena tan severa como precisamente el que cometemos con nuestros hijos si no los educamos. Pero por otro lado, para Lutero, la educación del ciudadano era también un deber fundamental del Estado, que debía crear, y en su comprensión, crear y mantener escuelas cristianas. Por eso Lutero también dice, en otro escrito fundamental donde trata sobre la necesidad de crear escuelas, por consiguiente incumbe a las autoridades municipales, dice Lutero, poner toda su atención y empeño en la juventud, ya que se ha encomendado a su fiel cuidado los bienes, el honor, la seguridad, la vida de toda la ciudad. No cumplirían con su deber ante Dios y el mundo si no procurasen día y noche por todos los medios el bienestar y mejoramiento de la ciudad. La prosperidad de la ciudad no consiste solo en acumular grandes tesoros y construir fuertes murallas y casas hermosas, fabricar muchos cañones y armaduras. En efecto, cuando abunda todo esto y algunos locos insensatos se apoderan de ello,
tanto peor será y tanto mayor el perjuicio para esa ciudad. Por el contrario, la mayor prosperidad, seguridad y fortaleza de una ciudad consiste en tener muchos ciudadanos capaces, sabios, juiciosos, honorables y bien educados, los cuales después podrán acumular, conservar y utilizar debidamente los tesoros y toda clase de bienes. A partir de estas reflexiones, por medio de las cuales también queremos recordar y honrar a Lutero y la Reforma del siglo XVI, reflexiones de Lutero que ya tienen 500 años de antigüedad, pero que no pierden, como ustedes pueden ver, su extraordinaria actualidad. Quiero invitarlos a considerar conmigo el tema propuesto para nosotros esta tarde, la Biblia y el compromiso ciudadano. Lo que voy a presentarles en esta tarde no es una conferencia académica, tampoco se trata de un discurso de carácter político. Es más bien una presentación de perfil netamente bíblico-teológico. Lo he pensado así porque creo que este sería el abordaje que Lutero habría hecho de esta cuestión. Es decir, el gran reformador habría comenzado su discusión del tema a partir de las enseñanzas del texto bíblico. Y en nuestro caso, el pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes y que he escogido para nuestra reflexión desde la palabra de Dios a nuestra realidad, es el que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, los versículos 1 al 15, que voy a leer de la Nueva Versión Internacional, lo que estimo es probablemente una de las mejores versiones en nuestra lengua. Dice así el profeta Jeremías en la Biblia. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que dicen, repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero si ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, pero luego siguen cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto
que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo, haré con esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Este pasaje que hemos leído en Jeremías capítulo 7 es parte del famoso sermón, lo que se conoce como el sermón del templo de Jeremías. Es probable que el profeta haya predicado estas palabras en más de una oportunidad. Tiene que haberlo hecho muy probablemente en el atrio del templo en Jerusalén y en un día de fiesta, cuando había una gran cantidad de gente adorando en el lugar. Este sermón se repite más adelante en el capítulo 26, solo que en este caso se enfatizan las consecuencias que este mensaje tuvo sobre el profeta mismo. Recordarán ustedes, si han leído el libro, que el profeta termina encarcelado y sufriendo una barbaridad, precisamente porque su discurso no parecía políticamente correcto. Espero que no me pase lo mismo a mí en esta tarde. Jeremías pronunció estas palabras en un tiempo cuando el reino de Judá, es decir, el reino del sur, estaba en medio de la presión de dos grandes potencias en guerra, Egipto y Babilonia. En los días de Isaías, 2 siglos antes, el pueblo se había refugiado en la seguridad falsa que representaba Egipto, como leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 28, los versículos 15 y 17, contra, en este caso, enemigos como Asiria. Aquí la situación era todavía más absurda porque el pueblo fundaba su seguridad en el templo en Jerusalén, pero no contra un enemigo humano, sino contra Dios mismo. Según el texto, Dios responde al canturreo litúrgico del pueblo que en medio del templo proclamaba: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, como parte de la liturgia del templo. Y lo hace de 3 maneras. Primero, comienza con una apelación a la conciencia en los versículos 3 al 7. Segundo, sigue con una apelación a la razón en los versículos 8 al 11. Y tercero, termina con una apelación a la historia en los versículos 12 al 15. Yo quiero en esta tarde que me acompañen en la consideración de este sermón de Jeremías y los desafío a que lo apliquemos a la realidad de nuestro país hoy. Que esta palabra de Dios, que ya tiene más de 2500 años, nosotros tratemos de actualizarla en la profundidad de su mensaje como palabra de Dios, tomando en cuenta nuestro tema, la Biblia y el compromiso ciudadano. Como vemos, 3 cosas hay para considerar en este pasaje. En primer lugar, lo que encontramos es una apelación a la conciencia en los versículos 3 al 7. Y en estos versículos hay 3 cosas a notar. La primera cosa que tenemos que notar es el carácter de esta apelación. Dios invita a los oyentes del sermón a efectuar cambios radicales en la conducta personal y colectiva de los ciudadanos, la conducta personal y colectiva del pueblo. Les dice: enmienden su conducta y sus acciones. Y en esta llamada, en este desafío
a una corrección radical de la conducta, a un volverse a una ética conforme la voluntad revelada de Dios, tres cosas se destacan que tienen que ver con la administración básicamente de la justicia. Por eso quisiera que apliquemos este pasaje a la realidad presente en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Dios los amonesta diciendo: practiquen la justicia los unos con los otros. Y la referencia a la justicia es una referencia general, es un sentido lato de la justicia. Abarca todas las esferas en las que la justicia se tiene que verificar en un pueblo que dice creer en Dios y seguir las pautas morales que ese Dios traza. Por un lado, la justicia en el trato de los oprimidos y marginados en la sociedad. En tiempos bíblicos como hoy, ¿quiénes eran estos? Estos eran extranjeros, refugiados, viudas, huérfanos, etcétera. Lo que hoy podríamos llamar o calificamos como justicia social. Pero hay otra dimensión de la justicia involucrada aquí, que es la justicia en el trato a los inocentes y a los que no tienen voz en la sociedad. Personas que han sufrido y sufren crimen, violencia, robo, abuso, explotación, opresión, estafa, etcétera, etcétera. No necesito puntualizar la lista porque ustedes la conocen tan bien como yo. Y en este caso estamos hablando de una justicia legal o una justicia jurídica. Es decir, la represión de los delincuentes que a veces actúan con total impunidad. Pero hay una dimensión todavía más de la justicia involucrada en esta palabra, y es la justicia en el trato con Dios y en la adoración que se le debe. En lugar de una religión formal, una religión experiencial, una religión espiritual y no idolátrica, una religión que responda a lo que Dios pide, no a lo que a mí se me antoja. Y uno podría hablar aquí de una justicia espiritual. Esta es la primera cosa que necesitamos notar el carácter de esta apelación. Pero también notemos la seriedad de esta apelación. Si el pueblo no cambiaba de actitud respecto a la justicia, le iba a ir mal. Esto no es algo nuevo, esto es tan viejo como Jeremías y como el contexto histórico en el que esta palabra se está dando, y las cosas no han cambiado. El texto es bien claro en el versículo 6. Si no lo hacen, les va a ir mal. No lo dice Jeremías, es palabra de Dios. Es decir, todo resultará para su propio mal. ¿Cuándo vamos a entender esto, los argentinos? Y por otro lado, si el pueblo cambiaba y obedecía, se corregía y obedecía a Dios, le iba a ir bien. Versículo 7, los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Textualmente lo que dice el texto bíblico. Pero además del carácter de esta apelación y la seriedad de la misma, notemos en tercer lugar la aplicación de esta apelación. El reclamo de justicia, y no tengo que gastar mucha saliva para convencerlos a ustedes, el reclamo de justicia es hoy probablemente la necesidad más importante en nuestro país y en nuestra ciudad. Extranjeros indocumentados, madres solteras, niños abandonados y abusados, personas carentes de educación y oportunidades, desocupados, familias destruidas, gente que cae por la fuerza en niveles de pobreza e indigencia, etcétera, están clamando por justicia social. La gente decente vive tras las rejas mientras los delincuentes andan sueltos.
Los estafadores roban al pueblo porque la justicia parece protegerlos. La gente sufre violencia de todo tipo y nadie se hace cargo. Los derechos individuales no se respetan, la ley no se cumple y cada quien hace lo que bien le parece o lo que le da la gana. Da la impresión como que no hay justicia legal, jurídica en la Argentina. Todo el mundo dice creer en Dios. Y muchos se llaman cristianos. Pero la voluntad de Dios es violada a cada segundo. A nadie le importa la voluntad revelada de Dios. La hipocresía religiosa se impone por todos lados. Y la religión misma se ha tornado utilitarista, milagrera, hedonista e idolátrica. Dios ha sido reemplazado por un panteón de 1000 diosesitos integrado por deportistas famosos, personajes de la farándula, delincuentes notables, políticos corruptos. No hay justicia espiritual. El centro del mensaje de Jeremías es que Dios es más grande que el templo y que cualquier símbolo establecido sobre la tierra como manifestación de su presencia. Él es más grande que la Biblia. Él es más grande que el dogma católico romano o la fe evangélica. Él es más grande que nuestras experiencias espirituales o cualquier otra cosa que estimemos como de valor trascendente. Él es Dios. Al igual que lo que pasaba con el pueblo de Judá, en lugar de escuchar la palabra de Dios, que es verdad, le prestamos atención a cualquier político o gestor de opinión que nos dice lo que queremos oír. Como dice el versículo 8, ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Textual. Claro, el mensaje de Dios es duro, ¿no? Así dice el Señor, versículos 3 y 4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No confíen en esas palabras engañosas que andan asegurando que no voy a destruir esta ciudad porque aquí está mi templo. Es mejor prestarle atención a la superchería de la televisión, a la chatura de la opinión pública, a la frivolidad de la moda y lo que es cool, a las tendencias del mercado, a la palabra de los expertos, a la cultura huachaca popular embrutecida por la ignorancia, que prestarle atención a la palabra de Dios. Mientras tanto, Dios continúa desgañitándose, diciendo al pueblo argentino, como leemos en el versículo 2, escuchen la palabra del Señor, todos ustedes. Y yo agregaría, habitantes de Argentina. Una apelación a la conciencia. La segunda apelación que encontramos en este texto, en estos 15 versículos, es una apelación a la razón, en los versículos 8 al 11. Una apelación a la razón. Y acá también hay 3 cosas a notar. La primera cosa que tenemos que notar es el absurdo de la desobediencia a Dios. El absurdo de la desobediencia a Dios. Jeremías muestra cómo el pueblo violaba todos y cada uno de los 10 mandamientos que eran la carta magna, la constitución del pueblo judío, el fundamento de su integridad moral y espiritual, la garantía de su supervivencia histórica como nación. La lista del profeta es larga, larguísima, incluye mentira, robo, asesinato, adulterio, idolatría. El pueblo había desarrollado una religión hipócrita.
en la que asistir al culto en el templo era más importante que cumplir con los 10 mandamientos. Habían cambiado el deber de obedecer los mandamientos de Dios por elaborar una religión conforme a su conveniencia, una religión utilitaria. Era más fácil ser buenos religiosos que buenas personas conforme a la voluntad revelada de Dios. Se habían olvidado de que el pacto de Dios con su pueblo estaba basado en el cumplimiento de estas pautas morales y no en la concurrencia a un edificio para cumplir con ciertos ritos religiosos. Como leemos en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 13, el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. No, las 2 tablas de piedra escritas con los 10 mandamientos, no es un artículo decorativo. Son órdenes de Dios que hay que obedecer para que nos vaya bien, como individuos, como familias y como nación. Muchos evangélicos han insistido, y algunos judíos también, han insistido en levantar un monumento a los 10 mandamientos, o poner los 10 mandamientos en el frontispicio del Congreso de la Nación. Eso no sirve para nada, eso es tomar a los 10 mandamientos como artículo decorativo. Los 10 mandamientos son para obedecerlo, no para prenderle vela o levantar monumentos alusivos, conmemorativos. Les dio los mandamientos para que los obedezcan. Y que yo sepa, estos mandamientos no han sido abrogados. Siguen vigentes. En ningún lugar, por lo menos en mi Biblia, dice que pasaron de moda, ya no sirven, son una antigüedad, no están vigentes. El absurdo de la desobediencia a Dios. La segunda cosa a notar acá es la falsedad de la religiosidad del pueblo. La religión del pueblo en aquel entonces era falsa, porque ellos creían que simplemente por concurrir al templo y cumplir con todos los preceptos y los ritos, la relación con Dios estaba bien. Un edificio se había transformado en la base de la seguridad de toda una nación. Las primeras palabras del versículo 10 dicen: y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvos. Mientras vayamos al templo, estamos a salvo. Para estas personas, la mera concurrencia al templo era garantía de seguridad y bienestar, aparte de una sincera devoción a Dios y de una obediencia a Él expresada en términos de justicia en relación con los demás. La religión del pueblo era falsa, porque ellos no podían relacionar su vida religiosa con su conducta moral cotidiana. Concurrían al templo, sigue diciendo el versículo 10, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. Y además la religión del pueblo era falsa, porque si bien ellos tenían una buena teología, la teología no salva a nadie, la sana doctrina no salva a nadie, porque estos tenían una sana doctrina, el templo es morada de Dios, es casa de Dios, y está bien, no hay nada de malo en esa confesión teológica, el templo es casa de Dios, pero si bien ellos confesaban esto, su ética era pagana. Versículo 11, ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Interesante que esta misma palabra es la que va a usar Jesús luego, conforme el Evangelio, limpiando el templo de Herodes en Jerusalén, que de veras se había transformado también, entre otras cosas, en una cueva de ladrones. Una religión falsa, la falsedad de la religión del pueblo. Y la tercera cosa a notar
es la irracionalidad de la situación en nuestro país, la situación argentina. Hace décadas que décadas dije, plural. Hace décadas que los argentinos creemos las mentiras que nos dicen, o como dice el texto bíblico, confiamos en palabras engañosas. Nos venden el mismo buzón todas las veces que se le da la gana. Y siempre compramos. Y no nos damos cuenta, o no queremos reconocer, que estas mentiras no nos sirven para nada, como dice el texto bíblico. La hipocresía moral y espiritual de los argentinos no tiene límites, y me hago cargo de esta sentencia, si alguien la quiere discutir después. Decimos ser una nación cristiana, porque eso es lo que decimos, ¿no? E iluminada por valores cristianos, pero el robo, el crimen, el adulterio, la explotación del prójimo y la idolatría están a la orden del día. Argentina es considerado un país religioso, muy religioso, en América Latina y en el mundo. 1 millón de jóvenes, más de 1 millón de jóvenes todos los años van en peregrinación a Luján. Más de 400.000 evangélicos llenaron la 9 de julio hace unos años atrás y la experiencia se volvió a repetir 2 veces más, ¿no? Susi, ayúdame. 2 veces más. No con tanta cantidad de gente, pero muy significativo. ¿Eh? El 25 de 9. Exacto, gracias. Miles de personas asisten a templos cristianos a recibir un milagro y la bendición de Dios. Cuando digo templo cristiano, digo católico, evangélico, a recibir la bendición de Dios. Pero lejos de disminuir, el mal parece aumentar en la Argentina. Saquen la conclusión. Para mí es muy obvia. La religiosidad de los argentinos es falsa. Es falsa. La de los católicos, la de los evangélicos, la de los judíos, la que sea, que invoca al Dios, al único Dios. Y especialmente de los que invocan a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es falsa, es una religiosidad falsa. Si fuera verdadera, las cosas serían distintas, ¿sí o no? Encuestas recientes nos dicen que más del 95% de los argentinos cree en Dios. Pero la realidad es que no vemos en el país los frutos de una auténtica fe en Dios. Sigue prevaleciendo la misma injusticia de siempre. O peor, los gestos religiosos no son un sustituto válido para una relación auténtica con el Señor, caracterizada por la obediencia y la sujeción al señorío de Cristo. La Biblia denuncia la irracionalidad de la situación argentina. Asistir al culto, no interesa si es católico o evangélico, es lo mismo. Asistir al culto, cumplir con todos los preceptos, saberse los ritos de memoria, tener un crucifijo colgado del cuello, no nos hace hijos e hijas de Dios. No es esta la religión que Dios quiere. ¿Qué dice el profeta Isaías? Y estoy leyendo de la Biblia en lenguaje actual para que sea bien claro lo que el profeta está diciendo acá. Ya estoy harto de esas ofrendas. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. No
es más religión lo que necesitamos los argentinos, sino más relación. Una relación profunda de amor con Dios y con el prójimo, como reclama el profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, otra vez de la Biblia en lenguaje actual. Ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Y en el Nuevo Testamento, Santiago comunica el mismo mensaje. ¿Quién se cree muy santo y no cuida sus palabras? Se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Cuando nosotros nos hacemos dueños del templo, es decir, cuando llegamos a creer que el culto del domingo es la esponja que nos lava de todos los pecados de la semana, entonces Dios nos abandona. Cuando nuestro templo religioso, católico, protestante, sinagoga, ponele el nombre que quieras, no interesa, es más importante que una vida de obediencia a Dios, el Señor nos deja vacíos. No importa si el templo en cuestión es el templo de nuestra afiliación religiosa, de nuestras creencias, de nuestros valores o de nuestra religiosidad. Cuando nosotros nos apropiamos de la religión se transforma en un instrumento de manipulación y especulación humana en el que Dios y su amor están ausentes. En un momento dramático de su ministerio terrenal, Jesús citó este pasaje de Jeremías. Ahí en Mateo 21:13 dice Jesús, escrito está, acá en Jeremías, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando esto ocurre, Dios abandona el templo. Dios toma distancia de nuestra religión falsa. Según Mateo 23:38, Jesús profetizó sobre el templo lo siguiente. Él les dijo, ¿ven todo esto? Y era el templo de Herodes, que era 10 veces más grande que el de Salomón y varias veces más grande que el templo de la reconstrucción. Dijo, ¿ven ustedes todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Eso es lo que pasa con la religión falsa. Eso es lo que pasa con la fe hipócrita. Y eso es lo que pasa cuando no obedecemos a Dios y nos inventamos una religión fácil que seguir. Y por último, una apelación a la historia. Y Jeremías desarrolla esto en los versículos 12 al 15, una apelación a la historia. Y acá hay dos cosas a las que prestar atención a la luz de estos versículos. Primero, Jeremías recuerda dos episodios o dos ejemplos históricos. Por un lado, el caso de Silo. Dice el versículo 12, la palabra del Señor, vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Es decir, había una fotografía, había un testimonio observable de cuáles son las consecuencias de querer tomarle el pelo a Dios y de querer hacer las cosas como a nosotros se nos antojan y no como Dios quiere. En Silo se había levantado el tabernáculo con el arca después de la conquista de Canaán y durante el periodo de los jueces en Israel. Durante un buen tiempo el pueblo había adorado a Dios en este lugar hasta que lo convirtieron en un centro de idolatría y Dios lo destruyó.
el libro de los Salmos, en el Salmo 78, versículos 60 y 61, dice: abandonó el Señor el tabernáculo de Silo, que era su santuario aquí en la tierra, y dejó que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos enemigas. Esto es lo que Dios hace. Las ruinas de Silo eran elocuentes, hablaban por sí mismas. Ellas eran prueba de la falsedad, de la pretensión de que el Señor estaba obligado a permanecer por siempre en un templo terrenal y preservarlo sin importar el estado moral y espiritual del pueblo. Este es un caso, el caso de Silo. Pero el otro caso del que habla el texto es el caso de Israel. Dice el versículo 15: los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Nadie tiene comprado a Dios de manera exclusiva, ni Dios tiene un cartelito metido en el pecho que dice de uso oficial exclusivo. La expulsión del reino de Israel, las tribus israelitas del norte, representadas en el texto por Efraín, fue terminante. En el año 722 a.C., los asirios los borraron definitivamente del mapa. Desaparecen también de la Biblia. Mejor dicho, casi del todo, porque recién en el Nuevo Testamento vamos a saber de algunos pocos que sobrevivieron, pero recontramezclados con otros pueblos, que fueron los samaritanos, a quienes los judíos siempre consideraron fuera del pacto. El recuerdo de esta tragedia histórica para Judá era todavía más serio porque el profeta ya había declarado cuál era el pecado de Judá, el reino del sur, que era, dice el profeta, mayor todavía que el de Israel, el reino del norte. En el capítulo 3, versículo 11 de Jeremías, si ustedes después lo quieren chequear, dice el profeta: el Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Si Israel desapareció del mapa, el reino del norte, ¿qué podía pasar con Judá, que moralmente y espiritualmente delante de Dios, según el juicio de Dios, era peor? Era peor. Dos ejemplos históricos. Pero, estimados oyentes, haríamos bien en recordar nuestra propia historia. Los argentinos tenemos la manía absurda de regurgitar los errores del pasado. No soy el primero que lo dice y probablemente no seré el último. No aprendemos de los errores que hemos cometido en nuestra historia. No aprendemos de la historia y volvemos una y otra vez a cometer los mismos errores. Este debe ser el único país en el mundo donde hemos continuado colocando en el poder a personas que nos han mentido, robado, estafado, matado y llenado de vergüenza. No debe haber muchos países en el mundo donde delincuentes, criminales, estafadores, bataclanas y todo tipo de corruptos se transforman en nuestros líderes y en modelos de éxito. Hemos llevado a cabo grandes actos religiosos, pero el país está en ruina moral y espiritual. Moral y espiritual. Nos sobra religión, pero nos falta fe. Hay muchos altares y santuarios, pero Dios parece estar ausente. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un poco de historia, ya que estamos. Soy historiador. 1968, el general Juan Carlos Onganía consagró el país a la Virgen de Luján. Lo digo esto con todo respeto a la veneración de la Virgen. Pero esta es la realidad histórica. Siguió una década y media de las peores dictaduras militares que hemos tenido, con todas sus consecuencias atroces. Esto no lo inventé, está en la historia.
En la década de los años 90, los cristianos evangélicos vivimos un increíble tiempo de avivamiento, con un crecimiento extraordinario de muchas congregaciones evangélicas. Pero la historia argentina no había registrado hasta entonces una década más corrupta y frívola, que terminó en una crisis que todavía no podemos superar. Esto también es historia. ¿En qué cambió la República Argentina? Después de todos los avivamientos que tuvimos desde mediados de la década del 80, mediados del 90 y para adelante. En el año 2000, el presidente de la Rúa instaló una imagen de la Virgen de Satanudos en la Casa Rosada. Otra vez lo digo con todo respeto a esta expresión que me imagino honesta de religiosidad, pero esto es el hecho histórico. Ahí estaba la imagen de la Virgen de Satanudos en la Casa Rosada, y ya ustedes recordarán lo que ocurrió con él y con el país. Quedamos anudados en todas las esferas de la vida nacional. Enredados. Y no quiero seguir con la historia más reciente. Ahora, probablemente muchos cristianos, especialmente evangélicos, van a decir: lo que la Argentina necesita para cambiar es escuchar la palabra de Dios. Y permítanme decirles, con todo respeto, esto es falso. Y sostengo que es falso porque la Argentina ya ha escuchado la palabra de Dios. Y la ha escuchado una y mil veces. Hay Biblias por todos lados. Casi cada familia argentina tiene una Biblia o una porción de la Biblia en su casa. O por lo menos de los países del mundo debe ser uno de los que más saturado está de la Biblia, de la palabra de Dios y de lo que ustedes quieran. Y sin embargo, a pesar de que el país ha escuchado, la nación ha escuchado la palabra de Dios una y mil veces, seguimos sin obedecerla. No se trata de escuchar, se trata de obedecer. Esto es lo que pasó con el pueblo judío según el texto de Jeremías. Versículo 13. Una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar. Y los he llamado y no me han respondido. La sarta de delincuentes que nos han gobernado, todos ellos juraron sobre los evangelios. Nunca los leyeron. Lo que el país necesita no es más evangelio, sino más personas que vivan el evangelio. Argentina no necesita más religión, sino más obediencia a Dios, menos velas y más santidad. Menos rezos y más justicia. Menos personas que digan aleluya a cada rato y gloria a Dios, y más personas que digan la verdad. Menos pseudo piadosos que digan que Dios te bendiga, y más gente honesta que de veras bendiga a otros. No es nuestro voto lo que va a cambiar el país, ni otros líderes políticos, sino nuestra sujeción obediente como pueblo al señorío de Cristo y un estilo de vida digno de aquel que dio su vida por nuestros pecados. Al menos esto es lo que yo pienso y creo que Jeremías estaría de acuerdo conmigo. Terminamos. Quiero concluir este mensaje bíblico teológico como lo hubiera hecho Martín Lutero, es decir, con una bendición. Y la bendición es la que se encuentra en el Salmo 32, los versículos 12 al 14. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Sí, Señor, tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Por eso, estimados conciudadanos,
Permitamos que Dios nos haga mejores ciudadanos de nuestro amado país a medida que con mayor fidelidad y obediencia sigamos la senda que nos traza su palabra, la Biblia. Y hagámoslo en serio. Gracias.